Bien. Bueno, mi idea hoy era conversar medio por arriba de los ejercicios, algunos por lo menos, y otros sí hacerlo más en profundidad. Más que nada hacer por lo menos o hacer o comenzar por lo menos hasta el 13. Bien. Después de 14 en adelante es función inversa, y me gustaría verlo con más tranquilidad la vez que viene, porque no hemos visto mucho de eso. Son un ejercicio encima de función inversa. Y en implícita ya venimos ya hemos hecho bastante, hemos agarrado un poco de práctica. Así que bueno, vamos por eso. ¿Alguien intentó hacer el 7? Sí, bien. ¿Y pudieron hacerlo? ¿Cómo hiciste el límite, Angelina? La parte C. Ah, perfecto. Ah, en eso es lo que quería comentar. Entonces lo comento medio rápido el ejercicio. Si hay gente que no lo hizo, que tenga una idea de cómo encararlo. Tenemos una función de R3 en R. Voy a copiar f de x y z es un parámetro a por xz más x arcotangente de z más z seno de 2x más y menos 1. Seno de 2x más y menos 1. Entonces la parte A es lo de siempre. Probar que la ecuación f de xz igual 0 determina z en función de x y alrededor de este punto. ¿Qué tenemos que hacer para probar eso? O si quieren, ¿qué teorema tenemos que aplicar para probar eso? La función implícita. Justamente función implícita nos da eso, nos da que bajo ciertas hipótesis, que chequear las que se cumplen, podemos despejar z en función de x y. Era aquello de que phi de x y me da z. Entonces, este es el punto en cuestión, entonces hay que chequear todo con ese punto. Entonces, la parte A es verificar que en 0 pi sobre 2, 1 se cumplen las hipótesis del teorema de función implícita. Eso está bueno tenerlo en mente. Siempre que les pidan un ejercicio, despejar una variable en función de las otras, es casi seguro que tienen que usar función implícita. Bien. Que justamente es lo que hace función implícita. Bajo estas hipótesis, les despeja una variable en función de las otras. Entonces, si se cumplen, o sea, las hipótesis que hay que verificar que se cumplan, si se cumplen, existe una phi que va de un entorno R2, o sea, U va a ser un entorno del punto 0 pi sobre 2 en R, tal que phi de xy es igual a z, es decir, podemos escribir z como una función de x e y, si solo si f de x y phi de xy es igual a 0. Lo mismo de siempre. O sea que parte A es eso, chequear eso. Parte B nos pide hallar A es este parámetro que está acá en azul. Bien. Tenemos que hallar ese parámetro.
para que 0 pi sobre 2 sea un punto crítico de phi. Punto crítico de phi. ¿Y cómo podemos hacer eso? O sea, ¿qué significa que 0 pi sobre 2 sea un punto crítico de phi? Que la derivada de phi respecto a x y respecto a y sean cero. Exacto, que gradiente es anula. O sea, por definición, el punto crítico, 0 pi sobre 2 es punto crítico si la derivada de phi respecto a x en 0 pi sobre 2 es igual a la derivada de phi respecto a y en 0 pi sobre 2 igual 0. ¿Cómo hacemos para hallar esas derivadas? Ahí va. Hay que recordar, y hacer acá un espacio, que el teorema de la función implícita también nos dice cómo hallar esas derivadas. Lo que nos dice, además, la derivada de phi respecto a x es menos f de x sobre f de z, y la derivada de phi respecto a la variable y es menos f sub i, f de z. Entonces, bueno, derivamos, igualamos en el punto, y vamos a llegar que la derivada de phi respecto a x en este punto es algo que involucra a, o sea, a la constante a que queremos determinar, y lo mismo va a pasar con esta, ya nos va a quedar como dos ecuaciones. Y bueno, ahí tenemos que despejar a para que nos dé cero. ¿Se entiende la idea? ¿Dudas sobre esta parte? ¿No? Y en la parte 3 nos pide calcular el límite cuando xy tiende a 0 pi sobre 2, pi sobre 2, y esto es una flechita fea, flechita, ahí va, de phi de xy menos 1 menos 3x al cuadrado sobre 2 menos 2x y menos pi sobre 2. Todo esto sobre x al cuadrado más 1 menos pi sobre 2 al cuadrado. Entonces bien, hoy Evangelina dijo que sacó con Taylor esto, que de hecho es la manera que hay que hacerlo. Y no sé, si se dan cuenta por qué no podemos hacerlo a lo bruto, digamos, porque a priori sabemos cuánto vale phi en 0 pi sobre 2, porque sabemos que phi de xy es igual a z, y si venimos acá, tenemos cuánto vale z. Charán, z vale 1. Pero ¿por qué no podemos hacer eso? ¿Se entiende la pregunta? O sea, phi es continua. Ahí va, lo que dice Angelina. Pero phi es continua. Entonces, el límite de una función continua es simplemente evaluar donde sea. El problema está acá abajo. Cuando hacemos ese límite, cuando x tiende a 0 e y tiende a pi sobre 2, esto tiende a 0. Entonces me queda algo dividido 0. Entonces esa es la razón de por qué no puedo hacerlo a lo bruto, ¿sí? Y poner los numeritos. Entonces, para levantar esa determinación lo que se hace es el desarrollo de Taylor de esto. Entonces, ese desarrollo de Taylor, en este caso tiene que ser de orden 2, porque les va a aparecer esto. Tiene que aparecer una expresión así que ustedes puedan tachar, digamos, de orden 2. ¿Se acuerdan cómo es el Taylor para dos variables?
ahora tenemos dos variables acá, ¿no? No es el Taylor de cálculo 1, es el Taylor de cálculo 2. ¿Se acuerdan cómo es? Si no, igual lo pongo, igual lo voy a poner, pero quiero saber si se acuerdan cómo es. Taylor. Orden. Qué bien que se acuerden. Yo no me acordaba. Les digo la verdad, tuve que buscarlo. No me acordaba cómo era. Qué mal lo mío. Es de la siguiente forma. Lo hago con f, pero en este caso vamos a phi. La forma general es f de x y es f de x0 y 0 más la derivada de f respecto a x en x0 y 0 por x menos x0 más la derivada de f respecto a y en x0 y 0 por y menos y0. Ese sería como el de orden 1. ¿Bien? Si se fijan, no sé si se acuerdan, cuando hicimos el ejercicio 5 de allá de cada tangente, era muy similar a esta forma. Era un punto que estaba, un vector director y un vector director que nos daban estas derivadas. O sea que a grado 1 lo que estamos haciendo es aproximar con un plano tangente a nuestra superficie. Por eso, así como el Taylor de grado 1 en funciones reales aproximaba por la recta tangente, acá aproximamos por planos tangentes. Pero ahora después viene otra parte, que es la de grado 2, que es 1/2 por la derivada segunda de f respecto a x al cuadrado, evaluada en el punto, por x menos x0 al cuadrado, más 1/2 de la derivada segunda de f respecto a y al cuadrado, en x0 y 0, y0 por y menos y0 al cuadrado, más 1/2 de la derivada segunda de f respecto a x y por x0 y 0 en x menos x0 y menos y0 más 1/2 de la derivada segunda de f respecto a x. A estos términos, si la función S2 van a ser iguales, pero bueno, en general no tienen por qué serlo, en x0 y 0 por x menos x0 y menos y0, y me queda un resto de orden 3 más R2 de x. Es una fórmula ya que la... ¿Cómo? El 1/2 se te va ahí en la derivada respecto a x e y, ¿no? Porque te queda multiplicado por 2. No, por eso digo, si la función es C2, sí, porque son iguales, pero no Ah, ahí va. en este caso es cierto, se te van a ir. Pero la fórmula general sería esa. Voy a poner eso. Si f es C2, todo esto, o sea, todo esto, eso que está ahí, queda la derivada segunda de f respecto a xy o a y x, no importa porque son iguales, de x0 y 0 en x menos x0 y menos y0. Y ahí sí se nos vale 1/2 porque como son iguales los términos, se nos va. Entonces hay que hacer eso, hay que hacer todas esas derivadas y hacer la cuenta y ponerlo acá en el límite. Y eso le va a dar lindo. ¿Se entiende la idea? ¿Cómo sería? Eso es algo que se arma muy por general cuando quieren calcular un límite que a priori no pueden hacerlo así a lo bruto. Bueno, es una técnica muy usada, el Taylor. Que por ahí podés sacar el denominador justo y te ahorras en determinación. Voy a escribir una manera más compacta que el Taylor del 2, que capaz es más fácil de acordarse, no sé. Y es la siguiente. F de xy es igual a f de x0 y 0 más el producto interno entre el gradiente de f en x0 y 0 con x menos x0 y menos y0. Eso sería el grado 1 más el producto interno entre x menos x0 y menos y0 con el producto de la matriz hessiana
con el vector x menos x0 y menos y0. Y esto último, bueno, más el resto de ss siempre queda, más el resto de grado 2, de grado 3. Entonces, esto de acá está bien porque esto es matriz por vector, me da un vector, esto es un vector, entonces el producto ese está bien. Y lo mismo está acá arriba, es una manera más compacta de escribir todo eso. Simplemente porque capaz le resulta más fácil acordarse de eso. Entonces, bueno, de vuelta, ¿cómo calculan las derivadas segundas y todo eso? ¿Se acuerdan cómo eran? A priori, función implícita le da las derivadas primeras. ¿Cómo calculan las derivadas segundas? Por ejemplo, respecto a x. ¿Cómo sería eso? Ahí va. Esa es la idea. Hay que recordar que la derivada segunda de phi respecto a x al cuadrado es la derivada respecto a x de la derivada respecto a x. Y ahora la de acá adentro sí sabemos cómo. Esta sí, función implícita, nos dice cómo derivarla. Función implícita nos dice cómo. Nos dice cómo es. Entonces esto queda la derivada respecto a x de menos f de x sobre f de z. Y así con todas. O sea, si quieren hacer la derivada respecto a ix, bueno, la derivada segunda de phi respecto a ix, esto es la derivada respecto a y de la derivada de phi respecto a x. Esta la conocen. Hacen ese jueguito y van sacando las derivadas segundas. Bueno, después lo mismo si quieren hacer más derivadas, ¿no? Si quieren hacer la derivada tercera, la derivada cuarta, recurren a esto. ¿Dudas sobre esto? ¿El resto? ¿Alguna duda sobre el ejercicio 7? Bueno, pasamos al ejercicio 8. O sea, no lo estoy haciendo el ejercicio, bien, estoy diciendo, contando cómo salen, cómo lo pueden hacer, intenten hacerlo. Hay que practicar las cuentas, hay que ver cómo hacen. El método sí está bueno de aprendérselo porque sirve en general, pero no se queden solo con esto. Bueno, el ejercicio 8 dice: sea z igual z de x y la función definida implícitamente por la ecuación y cuadrado por z más x por logaritmo z menos 1 igual 0. Y nos dice que z de 1 menos 1 es 1. Entonces dice, hallar el desarrollo de Taylor orden 2 de z en un punto apropiado y calcular aproximadamente el valor de z en 4 tercios menos 4 tercios. Entonces, pregunta. ¿Quién sería este z igual z de x y? O sea, ¿qué función es esa z? O sea, no la fórmula explícita de la función, sino ahí va eso. Esa función z es la función implícita simplemente, es la phi, que veníamos llamando phi antes. Entonces, como phi de x y es igual a z, le llama z. Pero cuando le dicen sea z igual z de x y la función definida implícitamente por la ecuación tanto, bueno, quiere decir que esa ecuación define a z como función de x e y. Y esa función justamente es la phi. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. No está de más aclararlo siempre porque digo, a priori le llamamos phi, ahora la llaman z, parecen cosas distintas. Es un cambio de nombre nada más. Es la misma función.
Por lo tanto, valen las mismas fórmulas, todo. O sea, para hallar el Taylor orden 2, ahora, la fórmula que recién vimos, y para hallar la derivada de z, usan la fórmula que le da función implícita. Por ejemplo, la derivada de z respecto a x sería la derivada de esto menos la derivada de esto respecto a x sobre la derivada de esto respecto a z. O sea, esta es nuestra f. F de x y z es esta. O sea que calcula en Taylor orden 2. Y el tema es ver cuál es el punto apropiado. ¿Cuál les parece que es el punto apropiado? O sea, entienden por qué les piden un punto apropiado, ¿no? ¿Se acuerdan qué es lo que hacíamos con Taylor? O sea, Taylor localmente aproxima una función. O sea, ustedes le dan un punto y cerca de ese punto aproxima. Pero si estamos lejos de ese punto no sabemos nada de la función. O sea, qué tan buena la aproximación lejos, no sabemos. Entonces, queremos calcular la función en este lugar, en ese punto. Entonces, ¿cuál sería un punto apropiado para hacer el desarrollo de Taylor? En ese no lo podemos hacer, ¿no? Porque ahí se nos van las cosas. Hay que hacerlo en uno que esté cerca de ese punto. Cerca de ese punto, ¿cuál nos serviría? Ahí va, 1 menos 1. Porque aparte justo nos dice cuánto vale z en 1 menos 1. Bien. Porque recuerden, en el desarrollo de Taylor aparece el primer término, es el f en x0 y 0. Entonces necesitamos saber cuánto vale la función z en el punto que estamos calculando. Entonces z en 1 menos 1 vale 1, que nos dice eso. Entonces el punto apropiado sería 1 menos 1. 4 tercios menos 4 tercios está cerca de 1 menos 1. Está a 1 tercio de distancia. ¿Y se entiende la idea de por qué este es el punto que nos sirve? O sea, no es el único. Cualquier punto cerca de esto nos sirve. El problema es que tenemos que saber cuánto vale z en ese punto. Y a priori solo lo sabemos en este. Entonces, bueno, en algún momento hay que usar esa información. ¿Dudas sobre esto? Bueno, este está bueno para ir discutiendo. Estoy pensando... A ver. Yo de mañana hice el 9, está subido ya a YouTube. Si quiere hacemos el 10, entonces complementamos eso. ¿Parece? Son parecidos los ejercicios. Es ver, jugar con la definición de función implícita para sacar conclusiones. Pues el 9 está en el video, también está el PDF que subí, lo pueden mirar ahí también. Y vamos a intentar el 10. El 10 dice, sea f de x y esa función, y por x menos y. Y considere la ecuación f de x y igual 0. O sea, estamos en la curva de nivel, o en la curva de nivel de esta función igual 0. Se indique la afirmación correcta. O sea, indique si es correcta o no, ¿verdad? La afirmación A dice, como la derivada respecto a y en 0, 0 es igual a 0, entonces no existe ninguna función phi definida en un entorno y de 0 tal que f de x phi de x igual a 0. O sea, nos dice que como la derivada respecto a y en 0, 0 vale 0, entonces no existe ninguna función implícita. O sea, no podemos fijar y en función de x. ¿Qué les parece?
¿Por qué sería el verdadero? Bien. Me viene bien. Entonces, observación 1. Cuando un teorema, proposición o lo que sea, dice, si pasa esto, entonces pasa aquello. Eso no quiere decir que si no pasa esto tampoco va a pasar aquello. Es como un trabalengua. Entonces no quiere decir que si no pasa esto, entonces no pasa aquello. Que sería el caso que estamos acá. O sea, como la derivada respecto a i es 0, entonces no pasa eso. O sea, no pasan las hipótesis del teorema de función implícita. Pero eso nos alcanza para decir que no se puede despejar i. El teorema te dice, si se cumplen ciertas hipótesis, entonces se puede. Ahora, si no se cumplen, no tenés idea. Porque el teorema no es un sí, solo sí. Ejemplos de eso, por ejemplo, en una función de R en R, es f de x igual a x al cubo en x igual 0. O sea, la derivada, la única derivada que tenemos ahí, bueno, para acá no puede ser función implícita. Tiene que ser R2 en R. Y algo que sea la forma f de x y igual x por y al cubo, supongo que va a andar. O sea, yo lo que quiero en el dibujo es algo del estilo. Algo así. ¿Bien? Entonces, acá, en ese punto, la derivada de f respecto a x es igual a 0. ¿No? Porque la recta tangente es horizontal. Pero si yo hago un zoom acá, digamos, para ver función implícita, esto es algo del estilo. Es algo del estilo así. Entonces yo puedo definir, o sea, esto es una curva así. Yo puedo definir y en función de x. O sea, acá estaría mi x y acá estaría phi de x. Porque el problema sería que esto fuese así, por ejemplo. O que fuese así. Pero cuando tiene un punto de tangencia nada más, y no mantiene concavidad, o sea, venía, por ejemplo, concavidad negativa y queda positiva, entonces ahí sí pueden definir una función implícita. Y no pasa nada. ¿Se entiende esto? El teorema te dice que si la derivada de f respecto a x, por ejemplo, es distinta de 0, entonces se puede. Te afirma que siempre se va a poder si cumple eso. Ahora, si es igual a 0, no sabes. Puede haber casos que sí o que no. Entonces, ese argumento no nos sirve. Pero hay otro argumento que sí nos sirve. Porque conocemos la función. Entonces, lo podemos chequear a mano, digamos. Como tenemos la fórmula de la función, lo podemos chequear a mano. A ver si se puede o no se puede. Entonces, voy a abrir GeoGebra porque primero hago el dibujo y después abro GeoGebra. Porque
mis dibujos no son muy lindos. F de xy es y por x menos y. ¿Se dan cuenta cómo es el... Si hacemos... Vieron que estamos trabajando con f x y igual 0. O sea, estamos diciendo que y por x menos y es igual a 0. ¿Cómo es el gráfico de esa función? O sea, el gráfico, o mejor dicho, la curva a nivel 0 de esa función. ¿Qué tiene que pasar para que ese producto de 0? Ahí va, x igual a y o igual a 0. Entonces las soluciones son esas, son y igual 0. Bueno, se supone que está pegada acá al... Esta es y igual 0. Y la otra es x igual y. Que es una especie de recta así. Esa es la curva de nivel de esa función. La curva de nivel 0 de esa función. Son esas dos rectas rojas. Que se cortan justo en 0. Acá me quedó medio corrido, pero se cortan justo ahí. Entonces, la pregunta es, en 0 o en 0, 0, ¿podemos definir la función implícita? O sea, si hacemos un zoom acá, ¿podemos definir una de y en función de x? Esto va a ser algo del estilo. Si yo agarro, no es inyectiva, dicen ahí. Bien. O sea, el tema es ver si se puede definir. O sea, ni siquiera sabemos si hay una función. Para que sea inyectiva no tiene que haber una función. Entonces la pregunta es, ¿hay una función que me haga? O sea, la pregunta es esta. ¿Existe phi de un intervalo de i incluido en R, tal que phi de x sea i? Bien. Centrado en 0, ¿no? Centrado acá. Yo agarro, por ejemplo, un puntito acá, un x ahí. Hay una función que cuando yo le aplico este x me da el i. Pero en un cuadradito ahí como que no tenés dos preimágenes para cada punto, entonces no podrías definir tu phi. Exacto. Ese es el problema que está pasando. Recuerden que una función es algo que para cada x hay un único y. Lo que sea inyectiva no es que para un único y hay muchos x, y eso puede ser. Pero dado un x, no puede haber dos y como acá. Vieron que acá tenemos... O sea, la pregunta es esta, si quieren pensarla. La función phi de x me da un valor y. Pero acá tengo dos posibles valores. Tengo el de acá abajo y tengo el de acá arriba. Porque la recta roja son las dos soluciones. Entonces, ¿a quién le asigno el phi de x? O sea, no sé a quién asignarlo. Porque si le asigno abajo es una función y si asigno arriba es otra función. Pero no hay una única función que me pueda asignar los dos. ¿Se entiende cuál es el problema? ¿Y por qué no puede haber una función acá? ¿Por qué está centrado en 0? Porque es lo que pide el ejercicio. Dice en entorno i de 0. No sé si era esa la pregunta o si la pregunta era ¿qué pasa esto porque está centrada en 0? Digo, ¿se entiende el por qué no podemos acá definir una función? Lo mismo de este lado. No importa qué tan cerquita, o sea, qué tan chiquito tenemos el intervalo, siempre va a haber un punto que tiene como dos posibles imágenes. Y eso no puede ser una función. O sea, una función no puede tener dos imágenes para el mismo punto. O sea, intuitivamente lo pueden recordar con la cajita, ¿no? Tienen un X, se mete en una cajita
que no sabemos qué hace, que se llama f, y me devuelve un i. Entra un x y sale un i. Lo que no puede pasar es que entre un x y salgan dos i distintos. Eso no puede pasar. Lo que sí puede pasar es que entren distintos x. ¿No? Si entran muchos x distintos y me da el mismo i, eso quiere decir que no es inyectiva la función. Eso sí puede pasar. No hay problema. El problema está en el otro lado, en que entren un x y salgan muchos y. Eso no es una función. ¿Y se entiende la diferencia entre ser inyectiva y no ser función directamente? Es muy parecido, porque es como que cambia el lado nada más. No ser inyectiva es que entren muchas cosas distintas y me den lo mismo, y que no sea función es que entre una cosa y me dé más de una. Entonces no se puede en el punto 0, 0. O sea, no existe una función phi. No existe phi tal que, vamos a ponerle así, 0 perteneciente a i incluido en R, o sea, un intervalo que contiene el 0, en R, tal que phi de x sea i. ¿Preguntas sobre esto? Yo le pregunto, si cambiamos el punto, si en vez de en 0, o sea, en 0, 0 lo calculamos en otro punto, ¿qué pasará? Por ejemplo, en vez de en 0, 0 lo quiero calcular en x igual 1, por decir algo. ¿Podré definir una función phi? Sí, en algunos intervalos me da dos imágenes, pero ¿cuál era el problema acá? El problema acá es que todo cuadradito que agarres siempre te da dos imágenes. No importa qué tan chiquito. ¿No será que si x es distinto de 0, podemos encontrar un cuadradito donde no agarre dos imágenes? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Lo voy a hacer en GeoGebra para verlo más claro. Bien. Queda x por x menos y igual 0. Voy a cambiar el color. Configuración. Son las curvitas y esa es la recta que estamos trabajando. Entonces, yo lo que decía es que en 0, 0 no importa el tamaño de la región que ustedes agarren, siempre les pasa que, o sea, si ustedes solo se concentran ahí, sigue siendo cierto, no quería moverse, sigue siendo cierto eso de que si ustedes agarran un punto acá abajo, o sea, un x, por ejemplo, x menos 0,2, ¿cuál i le asignan? ¿Le asignan i igual 0 o i igual menos 0,2? Y dos posibles sí. Y ustedes dicen, bueno, está bien, pero achicate el entornito, hacelo más chiquito para dejar fuera ese punto. Está bien, bueno, lo he dejado más chiquito, cosa que ese punto esté fuera, que es el punto problemático. Siempre tiene que contener al 0 el entorno, porque es la condición, que contenga el 0. ¿Y qué pasa? Bueno, yo hago un zoom y va a pasar otra vez lo mismo. Ya agarro un puntito acá, ¿a quién se lo doy? Entonces, el problema no es que hay un entorno en donde no se puede. El problema es que en ningún entorno se puede, porque si ustedes achican de vuelta esto,
para dejar afuera ese punto. Bueno, hacen zoom y otra vez les va a pasar lo mismo. Entonces, no importa qué tan chiquito tome el intervalo y, nunca van a poder definir la función implícita. ¿Se ve eso? La pregunta ahora era esa otra. ¿Qué pasa si en vez de x igual 0 tomo otro punto? Quiero. Por ejemplo, x igual 1. X, o sea, muy cerquita de 0 igual. X igual, o sea, acá, mirá, ese punto me tomo. En vez de x igual 0 me tomo sx, que es 0 con 1. Podré definir. Entonces, es lo que dice Rafael ahí. Acá sí, porque acá podemos elegir un cuadradito que deje fuera uno de los dos. O sea, podemos definir. Acá la podemos definir, porque ahí no tenemos dos imágenes posibles. Entonces, si nos restringimos a esa región, y el x vale eso, el y tiene que valer 0. Y por otro lado, no podríamos restringir a esta región. Si el x vale 0 con algo, el y tiene que valer lo mismo. Es como que esas regiones están separadas, digamos. Porque acá están separadas las rectas. No se cortan, digamos, en ningún punto. Entonces, si el x no es 0, sí podríamos definir la función phi. Y no importa qué tan cerquita de 0 estén, porque lo mismo, hacen un zoom y pueden encontrarlo. Pueden hacer que el punto que quieren esté tan cerca de 0. Ese no es el problema. El problema está en el 0, o sea, en x igual 0 exacto. Cualquier otro punto, no hay problema. ¿Se entiende esto? O sea, puede ser un poco mareador al principio, pero recuerden lo que es función implícita. Función implícita, que exista la función implícita o que se pueda hacer es despejar una variable en función de otra. Bueno, acá ustedes me pueden decir cuánto vale y en función de x, porque esto es una recta. Yo le digo un x, ustedes me pueden decir cuánto vale un y. Y acá también, pero por separado. Si yo me paro acá en 0, y no pueden decirme cuánto es el y según el x. Por lo de hoy, hay dos posibles y. ¿Sí? ¿Se entiende cómo sería? O sea, ¿cómo sería el razonamiento para que... O sea, no pide esto de los puntos afuera de 0, pero me pareció bueno para mostrarlo. Si fuera de 0 no hay problema, se podría. Y de hecho, fuera del 0, la derivada respecto a y no le da 0. Entonces, esa es otra manera de verlo que también se podría. ¿Dudas sobre esto? Bueno. Vamos con el B entonces. Dice, existen funciones phi definidas en un entorno i de 0, o sea, es un entorno que contiene el 0, tal que f de x, phi de x es igual a 0 para todo x en i, pero como la derivada de f respecto a y en 0, 0 es igual a 0, ninguna de ellas tiene derivada en 0. ¿Qué les parece? Ahora dice, existen funciones phi, o sea, a priori más de una, definidas en un entorno de 0, la que f de x es igual a 0, para todo x en ese intervalo no está definida, pero como la derivada respecto a y en 0 es igual a 0, ninguna de ellas tiene derivada en 0. Parece que no. ¿Por qué no? Ahora sobre las dudas, perdón, ¿no? Sería dudas. ¿Qué le parece? Listo.
Tipo, si te tomás una función que sea una phi, que sea tipo la parte de arriba de igual x, ahí en el dibujito ahí va. Y después, tipo, cuando x es menor que 0, te tomás la recta igual 0. Ajá. Y después te tomás la otra de abajo como si fuese onda valor absoluto. Tipo, te quedas con la parte de arriba y ahí hay dos phi, que la derivada en 0 no existe. ¿Cierto? Voy a hacer un No dibujito. sé Que si. estoy haciendo. ¿Vieron que dice que existen funciones phi? No habla de cuántas, puede ser una, dos, lo que sean, definidas en un entorno i de 0, tal que f de x, phi de x vale 0. Eso quiere decir que phi de x es igual a i, porque sabemos que f de x es 0. O sea que phi de x me tiene que devolver el i. Pero como f de y es igual a 0, ninguna de ellas tiene derivada. Entonces hay que ver si existe una función que haga eso y que no tenga derivada en 0. Entonces está bueno el argumento. Voy a ver si la puedo dibujar acá. Si entendí bien, la idea es tomar esta función. Y cuando llegas acá, en vez de seguir, doblas. Claro. Y después otra que sea la otra. Otra que sea esta. Ah, Entonces, pero es como y ahí te pasa eso de la D. ahí va exacto, ¿no? O sea, el i sería el intervalo este, donde está definida. Ahora lo borro para que no se mezcle mucho. Entonces, una phi lo que haría es, bueno, chiquito. Por ejemplo, en el violeta sería phi de x es igual x si x es menor a 0, 0 si x es mayor o igual a 0. Si es menor a 0 me da x, si es mayor o igual a 0 me da 0. Y la verde sería como el análogo. La verde sería 0 si x es negativo, x si x es mayor o igual a 0. Entonces estas funciones están bien definidas. Y en particular se cumple lo que dice de que f grande, acá, f grande en x y de x, a priori es como dos partes. Primero tenemos f de x, x, si x es menor a 0, o f de x 0, si x es mayor o igual a 0, por ejemplo. Pero recuerdan que f de xy era y por x menos y. Entonces, si evaluamos en el punto xx, en este caso, esto se anula. Xx me da 0 este. Y si evaluamos en el punto x0, se me anula este, porque vale 0. Así que en estas funciones, la f grande vale 0, que es lo que pide. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Me escuchan? Bien. Bueno, pero como bien decían, este punto de acá no es derivable, porque es un piquito, ¿no? O sea, acá tenés la tangente esta y acá de este lado tenés otra tangente. Entonces hay dos pendientes distintas, entonces la derivada no existe. Lo mismo con la otra. Así que ese sería el verdadero. Porque hay funciones, hay dos de hecho, las que encontramos. Acá están las fórmulas explícitas de esas funciones. Que cumplen esto, cumplen que f de x, phi de x es igual a 0. Si el phi de x es una de estas dos. Y no es derivable en 0. Observación, acá hay funciones que sí son derivables en 0. Que podríamos tomar esta, por ejemplo, toda horizontal, o toda esta torcida, digamos,
Y estas dos son funciones que cumplen esto y que son derivables en cero. Porque ahí no hay pico, no hay nada. O sea que podemos jugar un poco más. Pero a priori la respuesta de la B sería cierta. Porque decía, no se ve nada. Nos decía, existen funciones phi definidas en un entorno de I tal que f de x phi de x es igual a 0, pero como la derivada de f de x es igual a 0, ninguna de ellas tiene derivada en 0. Entonces, sería algo así. Déjenme sacar una foto de esto y lo pongo en el PDF. Así no se pierde. Uy, tan chiquito va a quedar. Que queda tan chiquito. Bueno, guardo la foto y después veo cómo agregarlo. Porque así queda en el dibujo hecho. Déjenme guardarla. Entonces, todo de acuerdo que la B sería correcta. Existen funciones phi definida en un entorno de 0, tal que la f grande en x phi de x vale 0, y ninguna de ellas tiene derivada en 0. Las construimos a mano. Parte C. Existen funciones phi definidas en el entorno I de 0, tal que f de x sea 0 para todo xi, y phi' de 0 sea igual a 1. Existe una función, pregunta mejor dicho. ¿Podríamos construir una función que cumpla eso y que la derivada en 0 valga 1? Luego el dibujo. ¿Qué les parece? ¿Se podrá? Queremos una phi, no se ve nada de ese color. Queremos una phi de x igual y, tal que f de x, phi de x sea 0, y que phi' en 0 sea 1. Pregunta es, ¿se puede o no se puede? La idea es similar a lo que hicimos recién. Hay que ver si jugando con esas gráficas, o sea, con esas rectas, si podemos unir dos segmentos para que cumpla eso. O sea, ¿por qué con esos segmentos? Bueno, porque sabemos que entre segmentos, cualquiera de estos que agarremos se cumple esto. Entonces hay que jugar con esos segmentos, a ver cómo los unimos. Ya vimos que no pueden ser esto, ¿no? No puede ser este ni este, porque ahí no existía la derivada. Nos quedan dos opciones más para hacer. Si yo tomo esta función, esa es f de x igual 0. ¿Esa cumple esto? Ok, justamente está en la curva de nivel que vale 0. Pero ¿cuánto vale la derivada en 0? La derivada en 0 vale 0, ¿no? F de x igual x, perdón, f de x igual 0, cuando lo derivan, les da 0. No importa en qué punto le evalúen, porque es constante. O sea que esta no nos sirve.
Pero acá no era f, era phi. Acá no nos sirve, porque phi en 0 no vale 1. Entonces nos queda otra opción. Nos queda tomar la que es, a ver, esta que es acá. ¿Esa qué ecuación tiene esa? Es phi de x igual que. Recuerden cómo era la f grande. F de x y es y por x menos y. Ahí va. Entonces esta acá es phi de x igual a x. Ahora, ¿cuánto vale phi prima en 0? Vale 1. Vale 1 en todo punto. En particular en 0 también vale 1. Entonces encontramos una phi que me da li en función de x, que cumple esto. O sea, esto lo cumple por eso, porque está en una curva de nivel. De hecho, es esta la parte que se anula, ¿no? Porque si la y es x, entonces me queda y por x menos x, eso es 0. Y además, la derivada en 0 vale 1. Así que la afirmación esa, ¿cómo es? ¿Es verdadera o falsa? ¿Qué les parece? Es verdadera, ¿no? Fue esa phi que encontramos. O sea, existe una función phi. O sea, que existe una función phi definida en un entorno i de 0. El entorno i lo podemos tomar como queramos, porque no tenemos problemas con la definición. Tal que f de x, phi de x es igual a 0. Y para todo x en y se cumple que, perdón, o sea, phi de x igual a phi de x, f de x, phi de x es 0 para todo x en y, o sea, no está definido. Y además la derivada en 0 vale 1. La encontramos y vimos una fórmula explícita de cómo es. ¿Dudas hasta acá? Seguimos entonces con la parte de ahí. Dice, existe una función phi definida en un entorno i de 0 y un entorno u en R2 de 0, 0, tal que la curva de nivel, f de x igual a 0, intersectado con ese u, me da igual al conjunto x phi de x. Voy a hacer un dibujito. El conjunto este que está acá, el x de y en R2, tal que f de x y es igual a 0, son las dos rectas rojas. Es la curva de nivel donde f vale 0. O sea que ese conjunto es lo rojo. Y el U es un entorno de 0, 0. O sea, no sabemos qué es. Puede ser cualquier cosa. Simplemente sabemos que es un entorno de 0, 0. Podría ser algo del estilo. No sé, cualquier cosa. Todo lo de adentro, ¿no? Bueno, le dejo la frontera nomás. Tiene que contener al 0, 0. Esa es la única condición. Entonces, el primer conjunto son las líneas rojas. El segundo conjunto es lo celeste y lo de adentro. Entonces, pregunta. ¿Existe un entorno U y una función phi? Da que la intersección de esos dos conjuntos, o sea, las líneas rojas, las rectas rojas y el U, sea de la forma x igual phi de x, tal que x está en y. En otras palabras, en la intersección de este conjunto, podemos despejar y en función de x. Bueno, la intersección no podemos, por el mismo problema de hoy.
Acá hay un tema sutil, porque dice un entorno, ¿no? Y por entorno se entiende que es abierto el conjunto. ¿Se acuerdan la diferencia entre abierto y cerrado de los conjuntos? Porque si fuese cerrado, si pudiera ser cerrado el conjunto, ustedes agarran y hacen un piquito acá, piqui, ¿no? Que justo ese ángulo justo está en cero, y ahí este es un conjunto que contiene el cero, y ahí la pueden definir a la función. Era lo de hoy. En ese conjunto, tipo, está solo metida esta recta. El problema es que como es abierto, porque es un entorno, los entornos por definición son abiertos, no pueden tener ese piquito. Porque justamente que sea abierto quiere decir que todo punto tiene un entorno que está dentro del abierto. Entonces, en ese entorno que está abierto, pasa lo que pasa hoy, se rompe todo. Entonces, si hacemos zoom, tendríamos como un que es cualquier cosa a priori. ¿Sí? Puede ser muy chiquito ahí en cero. Pero el tema es que, como es un entorno y los entornos son abiertos, en cero tiene que haber una bolita que está dentro del U. Bueno, y en esa bolita tenemos el problema. ¿Se entiende la idea? O sea, si cambiamos entornos por conjunto cerrado, la respuesta es que sí se puede. El tema está en ese, en que no... Como es un abierto, ahí no se puede. Hasta creo que la pregunta no iba tan allá igual. Era más que nada ver que no. Que en realidad el D es básicamente lo mismo que el A. O sea, le está preguntando lo mismo, en definitiva. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, que le estás diciendo que pueden definir ahí en función de phi, de manera que f de x y valga 0. O sea, f de x, phi de x valga 0, que se trata acá. En un intervalo y, que se trata acá. Entonces, en realidad es como una reformulación de la. Es otra manera de decir lo mismo que la. Así que sería falsa. Bien. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿El resto? ¿Cómo vienen? Está siendo un poco más pesada no romper la clase quizás. Pero bueno, había que hacer los ejercicios en algún momento. Entonces, el 10 estaría. El 11. El 11 nos dice, encontrar el polinomio de Taylor orden 2 alrededor de x igual 0 de la función implícita local y de x tal que y de 0 es igual a 1 definido por la ecuación x más y x es igual a x al cuadrado más y cuadrado. Entonces, ¿quién podría ser nuestra función en ese caso? ¿Quién sería nuestra f? Perdón, nuestra función a la que queremos aplicar implícita. ¿Quién es una posible f? ¿Se entiende la pregunta? Acá nos dice que podemos despejar y en función de x usando el teorema de la función implícita. Pero para usar el teorema de la función implícita tenemos que tener una f que vaya de R2 en R. En este caso no, porque tenemos dos variables. Ahí va. La que dice Franco es una de las posibilidades. Entonces, ¿qué ejercicio era? 11. Una f posible. Sí, la otra posibilidad es menos eso. O sea, como despejar eso para el otro lado. O sea, menos f sería. Una f posible es f de xy igual x al cuadrado más y al cuadrado menos x menos y. Se voy a poner entre paréntesis que la otra es menos f. O sea, menos f de esto. Pero como siempre estamos igualando f a 0 para poder hacer todo el estudio,
que menos f sea 0 o que f sea 0, nos da la misma función. Porque simplemente multiplicamos por menos 1 de ambos lados y el 0 me queda igual. Entonces lo que nos dice es que la función y se puede definir, o sea, se puede despejar. Entonces, ¿quién sería esta y de x? En el lenguaje de función implícita, ¿quién sería? Es la phi. Entonces, la función y de x es la de phi de x. Es lo que la función implícita llama phi. Lo mismo que pasaba hoy con la z. Es simplemente un cambio de nombre. Entonces nos está pidiendo el Taylor orden 2 de i, o sea, de phi, que es lo mismo. Entonces, nos está pidiendo que cómo es. Bueno, lo hago con i, pero es phi, es lo mismo, ¿no? I de x es i en x0. El x0 es este. Bien, acá dice alrededor de x igual 0. Ese es el x0. Más i' en x0 por x menos x0 más 1/2 de i segundo x0 x menos x0 al cuadrado. Es simplemente el Taylor de una función real. O sea, no es como hoy que era el Taylor de varias variables. Este es el Taylor clásico de una variable. Porque hay una sola variable, la x. Pero la idea es la misma que hoy, en el ejercicio 8 creo que era. Para hallar esto y esto, hay que usar la función implícita. O sea, lo que nos dice la función implícita. ¿Y se entiende cómo sería? ¿Dudas sobre esto? Bien. Bien, entonces 13 ya terminaríamos. Sí. Hoy de mañana hice el 12. Si quieren, hacemos el 13 ahora. Y después miran el 12 en la clase si no les sale. Sí, ¿qué les parece? ¿Sí? Si les quedan todos. Entonces hagamos el 13. El 13 dice, sea f de R2 R C1. Es una función C1. Y define f un omega en R3 en R como f de x y z es la f chiquita en x sobre y, z sobre y. ¿Bien? Eso es lo que hace. Entonces, parte A, determinar el omega más grande para que f sea segura. ¿Se entiende la letra? O sea, ¿se entiende qué es esto? ¿Y se entiende lo que pide? Bien. ¿Qué significa que f sea de clase C1? O sea, queremos encontrar el omega más grande para que sea de clase C1. ¿Pero qué quiere decir que sea de clase C1?
Ahí va, que las derivades parciales son continuas, y aparte que la función es continua, ¿no? O sea, que sea seguro quiere decir que la función es continua, que las primeras derivadas parciales son continuas. Bien. Entonces, la hipótesis es que la f chiquita es segura. O sea, la f chiquita sabemos que es continua, y sabemos que sus derivadas parciales son continuas. Entonces, empecemos con que f es 0. O sea, a ver, f es 0 quiere decir que f continua. No le pongo f continua. F continua. Sabemos que la f chiquita es continua en todo R2. En cualquier punto de R2 que agarremos, la f chiquita es continua. Entonces, ¿cuál es el omega más grande, les parece? Que hace que la f grande sea continua. O dicho de otras palabras, ¿dónde podría tener problemas esto? Sabemos que en R2 es continua, entonces ¿dónde podría haber problemas? Claro, en I igual 0, ¿no? Porque si I vale 0, entonces me queda X sobre I, por ejemplo, que es infinito, entre comillas, o sea, no es infinito, sino que el límite me da infinito, y Z sobre I también, pero infinito no es un número, o sea, no está en R2. F no está definida ahí. Entonces, a priori I no puede valer 0. En el resto sí, no importa que tan cerca de I está, de 0, perdón, estar ahí. X sobre I es un número muy grande quizás, pero es real, por lo tanto, la terna X sobre I, Z sobre I está en R2, y como la F es 1, la F grande es continua. ¿Se entiende el argumento? Lo voy a escribir así. Si I es distinto de 0, entonces XI, ZI pertenece a R2 para todo XI. Para todo XZ, perdón. Para todo XZ. En R. Porque no se va a infinito. Como la F S1 es continua, en particular es continua, la F chiquita es continua, entonces es continua, perdón, en todo R2. Esta es la hipótesis, que es continua en todo R2. Entonces, si es distinto de 0, tendríamos que F de X y Z es continua. ¿Sí? ¿Se entiende el argumento? Sabemos que la F chiquita es continua para todo punto en R2. Si el I es distinto de 0, entonces este punto, X sobre Y, Z sobre Y, está en R2. Y la F chiquita es continua ahí. Y la F grande justamente es la F chiquita en ese punto. Como un juego de palabras. ¿Se entendió esto? Entonces ahora hay que ver que sea hace 1. Sabemos que dice 0 y no es continua. Ahora hay que ver las derivadas. ¿Se acuerdan cómo hacer las derivadas de una función de este estilo? Vieron que... No, a ver si se dan cuenta cómo es la derivada. Después si no los ayudo. Por ejemplo, queremos hacer la derivada de f respecto a x. ¿Cómo hacemos? O sea, de f grande respecto a x. ¿Qué propiedad hay que aplicar? Ahí va a regla de la cadena. Porque podemos pensarlo así. Sea que de x y z igual x sobre y, z sobre y. Es una función auxiliar que escribo ahí. Entonces, f grande no es más que
f chiquita compuesta con g. O sea, a la g hace esto, le arma este vector, y después la f la evalúa ahí. Eso es lo que hace f grande. Si quieren escribo un poco más. F de x y z es la f chiquita compuesta con g en x y z. Y g me hace esto. ¿Eso lo ven? Esta g va de R3 en R2. O sea, ¿llegan a entender eso? ¿Se ve que eso es cierto? O sea, les estoy tratando de mostrar por qué hay que aplicar arriba la cadena, pero digo, lo podemos directo capaz. O sea, esto es f evaluado en g de x y z, pero g de x y z me da x sobre y, z sobre y, que es justamente lo que vale f grande. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ahora sí los convencí. Bien. Entonces, claro, para derivar respecto a alguna variable, el f hay que aplicar arriba a la cadena, porque es la composición de dos funciones. El tema es que no es la regla de cadena clásica de una variable, ¿no? Porque esto toma 3 variables y devuelve 2, y esto toma 2 variables. Entonces es la regla de cadena para varias variables, si quieren. La regla de la cadena versión cálculo 2. ¿Se acuerdan cómo es? Era así, era. Les queda el gradiente de f, producto escalar, con la derivada respecto a x de este vector. O de g si quieren, que es lo mismo. X sobre y, z sobre y. Les queda eso. De igual forma, respecto a y le va a quedar lo mismo, pero acá respecto a y, y respecto a z le queda lo mismo, pero acá respecto a z. Bien. Entonces esto es la derivada de f chiquita respecto a x, derivada de f chiquita respecto a y, coma, y cómo me queda este vector de acá. O sea, esto se derivaba coordenada a coordenada, ¿se acuerdan? Primero derivo este, y después derivo este, y pongo la comita en el medio. Entonces, la derivada de esto respecto a x, ¿cuánto da? 1 sobre y, ahí va. 1 sobre y 0. El segundo me da 0. Entonces, haciendo el producto interno, simplemente me queda 1 sobre y por la derivada de f respecto a x. Entonces, queremos ver que la derivada de f grande respecto a x es continua, pero la derivada de f grande respecto a x me dio esto, y esto es continuo, por hipótesis. Entonces, continuo, pues f es 1. Entonces, la derivada de f respecto a x es continua. Entonces, ¿dónde podría haber problema? Acá. Claro, en igual 0. El problema está de vuelta en igual 0. Entonces, el problema está en igual 0. Es decir, si y es distinta de 0,
Entonces, la derivada de f grande respecto a x es continua. Si no, no. Si no, no es continua. Si no, no lo es. ¿Sí? ¿Me siguieron? Entonces falta ver las otras dos derivadas. Faltan ver la derivada de f respecto a y la derivada de f respecto a z. O sea, falta ver qué condición tiene que cumplir y para que esto sea continuo. Y no, perdón, el omega para que sea continuo. Si no me equivoqué en las cuentas, chequenlo por las dudas. Les queda lo siguiente. Les queda omega es igual a R3 sin el conjunto y igual 0. O sea, la recta igual 0 no la puedo considerar porque es justo o sea, siempre que y valga 0 me rompe la continuidad. Esto, chequear por las dudas. Yo lo hice y me dio eso, pero me pude haber equivocado. O sea, chequear por las dudas quiere decir fijarse con estas dos, a ver si no agregan algún otro punto, donde no se puede hacer continua la función. ¿Sí? ¿Dudas de esto? ¿El resto? Bien. Entonces esa sería la parte A. La parte B nos dice sea ABC en omega, tal que f grande de ABC vale 0 y la derivada de f respecto a y en A sobre B, C sobre B, es distinta de 0. Demuestre que la función f de x y z igual 0 define una función z igual phi de x y z en un entorno del punto ABC. Entonces, ¿qué es lo que hay que chequear para hacer esta parte? ¿Qué significa esto? ¿O qué le hace pensar esto? Ahí va, las hipótesis de función implícita. Pero con una salvedad, ¿no? Porque que f de ABC sea 0, ya es por hipótesis. ABC está en omega, y omega es abierto. O sea que es un punto interior. Omega es abierto porque es todo el plano menos un punto. Y el punto es cerrado. No sé si se acuerdan de eso. Como los puntos son cerrados, el complemento del punto es abierto. Es un temita, pero para no se complique. Lo importante es que esto sea 0. El tema es que hay que chequear que la derivada de f grande respecto a z no se haga 0. O sea, sabemos que respecto a y la f chica no es 0. Lo que hay que chequear es respecto a z de la f grande. Eso es lo que hay que chequear. Entonces lo voy a copiar. B. Basta. Se rompió el lápiz, ¿qué pasó? Solo es necesario verificar que la derivada de f grande respecto a z en el punto A, B, C es distinto de 0. Eso es lo que hay que verificar. Y para eso van a tener que usar esto en el momento. Digo, esta es una de las componentes del gradiente de f.
Y bueno, la derivada de f respecto de f grande respecto a z, se acuerdan que era el producto interno del gradiente de f chica con la derivada de esto respecto a z. De esto. Entonces le va a aparecer este término y bueno, saben que eso es distinto de 0. Con eso tienen que jugar para mostrar que la derivada de f grande respecto a z es distinto de 0. ¿Se entiende? ¿Dudas sobre la parte B? Y la parte C es, bueno, una vez que tienen, que existe, usan las fórmulas que le da función implícita para calcular esta derivada y esta derivada, y chequean que se cumple de vuelta. En otras palabras, si ustedes quieren despejar z en función de phi de x, entonces tienen que chequear que esto que está acá es igual a z. O es igual a phi de x, es lo mismo. Es eso, o sea, poner esta fórmula, poner lo que vale esto acá. O sea, no tiene una ecuación explícita, pero lo pueden calcular a partir de esto. Recuerdan que se juega con derivadas de f chiquita. Perdón, de f grande, con derivadas de f grande tienen que hacerlo. Y ahí chequean que se cumple la igualdad. Bien. Bueno, intenten hacerlos. Si no les sale, me preguntan. Pueden preguntar en el foro, me mandan un mail. Mi idea el jueves es arrancar con el 14, que es sobre, o sea, de 14 en adelante es sobre función inversa. Y eso sí, me gustaría hacerlos un poco más acompañados, porque bueno, como les dije hoy, no vimos mucho de esto. Pero tienen para divertirse con función implícita, unos cuantos ejercicios. Bien, ¿alguna duda? ¿No? Bien. Bueno, nos vemos el jueves entonces. Yo ahora les subo el PDF y en un ratito subo el video ya. Y recuerden que en la clase de la mañana hay ejercicios que no hicimos ahora. O sea, si no les sale alguno pueden verificar en la mañana. Están todos subidos a YouTube también. Bien, nos vemos el jueves. Que pasen bien.